Pregunta dirigida a la señora ministra de Hacienda y Función Pública. Pregunta de la diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, presidenta. Señora ministra, ¿por qué las clases medias y trabajadoras están pagando más impuestos con este Gobierno? Y no me suelte el sermón habitual, porque esto es una sesión de control al Gobierno y no un mitin del PSOE. Así que le pido, por favor, que conteste a la pregunta. Señora ministra de Hacienda y Función Pública. Gracias, señora presidenta. Claro, es curioso que el señor Espinosa de los Monteros le dijera a la vicepresidenta que siempre repite lo mismo, cuando vosotros llevan formulando su grupo durante todo este periodo la misma pregunta en cada sesión de control, con lo cual, pues claro, la respuesta es bastante más que previsible. Verá, señora Cañizares, como le expliqué a su compañero en la sesión anterior, se prevé una mayor recaudación de IRPF, porque le quiero recordar que en este país, en el año 2022, se ha producido una creación de empleo de 470.000 nuevos empleos que, evidentemente, cotizan y, por tanto, tributan también al IRPF. Y, por otra parte, señoría, el incremento salarial también aporta, como usted entenderá, una mayor tributación al IRPF. Pero, en cualquier caso, yo creo que siempre en su pregunta se pone de manifiesto los dos modelos que hay en esta Cámara de forma clara, expresado por su partido en el sálvese quien pueda, el que tenga capacidad y recursos, que tenga acceso a la sanidad, a la educación o la dependencia, y el modelo de este Gobierno progresista que protege a la mayoría de la gente y que avanza en los retos de país. Señora Cañizares. Mire, señora ministra, presión fiscal normativa en España por encima de la media de la Unión Europea. Esfuerzo fiscal también, cuña fiscal, es decir, impuestos al trabajo también, y presión fiscal en su conjunto por encima de la Unión Europea. Este es el cuadro que ha dibujado la OCDE en su último informe, con un título muy acertado: sueldos reales abajo, impuestos sobre el trabajo arriba. Y es que, aunque la subida del salario, se ha producido una subida de salarios en 2022, ha sido inferior a la subida de la inflación. Pero esto ha provocado que esos salarios hayan pasado a un tramo superior del IRPF, al igual que las pensiones. ¿Y qué sucede? Que lo que ustedes dan por un lado, lo quitan por otro. Esa es la trampa y el trilerismo del Partido Socialista, con un resultado de trabajadores y pensionistas más pobres. Pero es que, además, la suma de las cotizaciones a la Seguridad Social más el impuesto de la renta a las personas físicas ya alcanza casi el 40% del salario del trabajador medio español. Por tanto, escuche bien, el sueldo neto que percibe un trabajador es el 60,5% del coste laboral que asume la empresa, de modo que casi 4 de cada 10 euros generados por un empleo van destinados a pagar impuestos. Esa es la cuña fiscal que supera en 4,9 puntos la media de los países de la OCDE. Por tanto, ustedes, en generar riqueza y empleo, no saben, no lo hacen, pero en cobrar impuestos sí son los campeones. Entonces, ustedes, mire, no son el Gobierno de la gente, son el Gobierno que asfixia a la gente con su política confiscatoria, drenando recursos a los hogares y a las empresas. Pero mire, el próximo 28 de mayo la factura fiscal la van a pagar ustedes, porque se la van a pasar por las urnas todos los españoles. Señora ministra. Gracias, señora presidenta. Lea bien usted los informes de la OCDE, señoría, se lo aconsejo. Ustedes gobiernan en Castilla y León desde abril, ¿no?, del 21, ¿no? Fíjese. La recaudación por IRPF en 2022 en Castilla y León aumentó un 6%. La recaudación por impuestos de transmisiones y actos jurídicos documentados aumentó un 11,6%. La recaudación por patrimonio un 26%. ¿Han subido ustedes los impuestos en Castilla y León durante ese periodo, señoría? Pero es que le digo más. Es que en la previsión del presupuesto que ustedes han hecho, la recaudación por IRPF, tienen previsto que aumente para el año 23 un 25%, por transmisiones un 56%. Por tanto, señoría, señora Cañizares,
¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, como siempre, de que ustedes intentan, a través de las noticias falsas, hacer creer al conjunto de la sociedad que este Gobierno incrementa su carga fiscal, cuando lo que hemos hecho es rebajar, como nunca, los impuestos a la clase trabajadora con su voto en contra. Preguntas dirigidas a la señora vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la